Bienvenidos y bienvenidas. Nos alegra mucho compartir con ustedes este viaje de aprendizaje a lo largo de todo este ciclo escolar junto con Ton y del maestro Francisco Javier Olivares Sánchez, quien seguirá acompañándonos y guiándonos. Claro que sí, Juan Carlos. Me alegra muchísimo estar aquí, haciendo lo que más me gusta, ser docente. ¡Ay, profe! A mí también me alegra muchísimo estar aquí. Y estoy muy emocionado porque quiero ya saber qué vamos a aprender el día de hoy. Sí, profesor, díganos, ¿qué haremos el día de hoy? Mira, vamos a leer 4 textos narrativos de subgéneros distintos. Son textos que nuestros estudiantes en casa y Ton han leído en grados anteriores. A partir de la lectura, tras identificar algunas de sus características, inferiremos de qué tipo de texto se trata. ¡Uy, ese reto me gusta mucho, maestro Francisco! A mí también, Ton. Y seguro que a los y las estudiantes allá en casita, pues también están con toda la atención para comenzar. Profesor, ¿qué necesitamos para esta clase? Díganos. Claro que sí. Tu libro de texto, cuaderno, lápiz o pluma para tomar nota y diccionario. Recuerden que el diccionario es una herramienta muy útil para saber el significado de palabras, esas que no conocemos exactamente, y para aprender palabras nuevas. Eso es lo importante. Perfecto. Como lo anticipé, revisaremos las características de 4 tipos de textos narrativos: cuento, fábula, mito y leyenda. A partir de la lectura de ellos, identificaremos sus características. Ahora, fíjense bien, hay que ver en qué se parecen y en qué son distintos. Es muy importante. Ay, de esos 4, mis favoritos son los mitos. ¿O los cuentos? Ay, no sé. Ay, no sé bien. Es que a veces me confundo con los mitos y las leyendas, maestro. No te preocupes, Ton. En el transcurso de la clase podremos diferenciarlos, pero partamos de un piso común. Antes de iniciar la lectura, y para ello preparé una breve caracterización, es decir, vamos a definir los 4 tipos de textos narrativos que estudiamos. Pero antes de leerlas, quiero especificarles que no hay definiciones o características únicas para los textos, sino lo que les voy a decir es una propuesta. ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Juan Carlos? Claro que sí, profesor, con todo gusto. Dice, cuento. Es un relato breve de ficción que se centra en una anécdota. Tanto los temas como los personajes pueden ser los más diversos. En este sentido, es el más versátil de los textos narrativos. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora, Ton, ¿me ayudas con la siguiente definición, por favor? ¡Claro que sí, profe! Dice, fábula. Es un relato breve que tiene un propósito didáctico. Es decir, la historia suele dejar una enseñanza llamada moraleja. Los personajes suelen ser animales humanizados, es decir, utiliza con frecuencia la personificación. Claro. Juan Carlos, pues es de nuevo tu turno para poder leer, por favor. Por supuesto, profesor, con gusto. Dice, mito. Es un relato de extensión diversa, cuyos orígenes son casi tan antiguos como el desarrollo del lenguaje. Es propio de la tradición oral y explica de forma simbólica cosas como el origen del universo, la vida y el ser humano. Sus protagonistas suelen ser dioses y semidioses que representan las fuerzas superiores y ayudan a explicar aquellos elementos o fenómenos difíciles de comprender para la humanidad. Entre sus personajes, además de divinidades, pueden existir seres fantásticos y, por supuesto, humanos. Excelente. Con la última es el turno de Ton. Muy bien. Leyenda. Es un relato tradicional que parte generalmente de personajes o situaciones históricamente verídicas, mismas que se entretejen con elementos de ficción. Se diferencian de las narraciones históricas por esta construcción que entrama realidad e irrealidad. En este sentido, se puede argumentar que la historia es una construcción donde a partir de ciertos elementos se da forma a hechos distantes. Pero en la leyenda, a diferencia de los relatos históricos, los personajes son o positivos o negativos, carecen de matices. Además, las leyendas cumplen una función didáctica, exaltan valores como la lealtad, el valor o la honestidad, por lo que a través del tiempo han servido como medio de enseñanza y prevención.
Espero que esto te ayude a recordar las diferencias, Tom, pero también a las y los estudiantes en casa consideren lo que acabamos de recordar al momento de leer cada texto. Mientras realizamos las lecturas, anoten qué elementos se encuentran en común en los textos que leeremos. ¿De acuerdo? Pues entonces, empecemos. Yo voy a leer el primero de los textos, ¿les parece? Vamos a verlo. Sí, dice el lobo y el perro. Vamos a verlo también, síganme. Era un lobo y estaba tan flaco que no tenía más que piel y huesos. Tan vigilantes andaban los perros del ganado. Encontró a un mastín rollizo y lustroso que se había extraviado. Acometerlo y destrozarlo es cosa que hubiese hecho de buen grado el señor lobo, pero había que emprender singular batalla y el enemigo tenía trazas de defenderse bien. El lobo se le acerca con la mayor cortesía, entabla conversación con él y le felicita por sus buenas carnes. «No estás tan lúcido como yo, porque no queréis», contestó el perro. «Dejad el bosque, los vuestros, que en él se guarecen, son unos desdichados, muertos siempre de hambre. Ni un bocado seguro, todo a la aventura, siempre al atisbo de lo que caiga. Seguidme y tendréis mejor vida». Preguntó el lobo. «¿Y qué tendré que hacer?» «Casi nada», repuso el perro. «Acometer a los pordioseros y a los que llevan bastón o garrote, acariciar a los de casa y acometer, y complacer al amo. Con tan poco como es esto, tendréis por gajes buena pitanza, las sobras de todas las comidas, huesos de pollos y pichones, y algunas caricias por añadidura. El lobo, que tal oye, se forja un porvenir de gloria que lo hace llorar de gozo». Camino haciendo, advirtió que el perro tenía en el cuello una peladura. «¿Qué es eso?», preguntó. «Nada». «¿Cómo nada?». «Poca cosa. Algo será. Será la señal del collar a que estoy atado». «¿Atado?», exclamó el lobo. «Pues, ¿qué? ¿No vais y venís a donde queréis?». «No siempre. Pero eso, ¿qué importa?». «Importa tanto que renuncio a vuestra pitanza y renunciaría a ese precio el mayor tesoro», dijo y echó a correr. Aún está corriendo, por cierto. Este texto lo encontramos en un libro de La Fontaine Jane, El lobo y el perro, obras clásicas de siempre, fábulas, biblioteca digital, Ilse, y la dirección se encuentra ahí en pantalla por si quieren verlo, y lo recuperamos el 11 de junio de 2021. Juan Carlos, Ton, niñas y niños en que nos ven desde casa, a ver qué tipo de texto leí. Yo creo, bueno, casi estoy seguro de que fue una fábula, maestro. Ahora bien, ¿estás de acuerdo, Juan Carlos, en lo que está diciendo? ¿Niños y niñas también están de acuerdo? Sí, maestro, estoy de acuerdo. También considero que es una fábula. A ver, Ton, tú que me fuiste el primero en responder, dime, ¿por qué consideras que es una fábula? Pues por la anécdota que muestra la forma libre de vivir del lobo y el cautiverio del perro, a un costo: tener alimento. Los animales humanizados que platican y están reflexionando, y además la enseñanza o la moraleja que está al final. ¿Y cuál sería esa moraleja? ¡Ay, que el lobo prefirió ser libre a tener garantizada la comida a cambio de perder su libertad! Me parece muy buena interpretación, Ton. ¿Y en casa coincidieron con él? Escriben en su cuaderno si sí o no y por qué. Si coincidieron con Ton, están en lo correcto. El texto que leí es una fábula. Registren sus características como la estructura y demás elementos como la anécdota, la trama y personajes. Vamos a continuar con el siguiente texto. Y ahora, Ton, ¿me ayudas a leerlo, por favor? ¡Claro que sí! Perdí mi sonrisa. Ayer perdí mi sonrisa en el patio de la escuela y todos veían mi boca. ¿Estás enojada?, preguntaron. Hasta Justín, mi mejor amiga, me dijo: ¿te dieron un pisotón? Claro que no, respondí de inmediato y traté de sonreír. ¿Qué pasó con tu sonrisa?, preguntó mamá. Espero que vuelva pronto. Sin ella, el mundo no es tan hermoso. No dije nada. Me tapé la boca con las manos para que no la viera mi mamá. Espera un minuto, dijo mi papá.
Voy a hacer que tu sonrisa reaparezca en este instante. Volvió vestido de payaso y haciendo caras muy graciosas. Papá siempre es el payaso más simpático del mundo, pero ayer le dije que prefería sentarme en sus piernas. ¿Esa sonrisa tiene que estar ahí todo el tiempo? ¿Me quieren a mí o a la estúpida sonrisa? Yo sabía dónde estaba mi sonrisa, en la boca de un niño al que se la di, pero no me la devolvió. En vez de eso se burló de mí. Él y sus amigos me hicieron burla. Vi los pedacitos de mi sonrisa en sus caras. Mi tía Gruñilda dijo que era mi culpa. Uno no va por la vida sonriéndole al mundo. Mamá dijo que no tenía que preocuparme, que tengo suficientes sonrisas. Esta mañana le pedí al niño que me la devolviera. Estaba tan avergonzado que se sonrojó, tropezó y cayó sobre su mochila. Y entonces recuperé mi sonrisa de inmediato. Y la fuente es de Thierry Robert y Philip Gussens. Perdí mi sonrisa en México Altea 2002. Muy bien. Hagamos aquí y en casa lo mismo que con la fábula. Comencemos. ¿Qué tipo de texto fue el que leyó Ton? Sin duda es un cuento, maestro Francisco. Niños y niñas, Ton, ¿coinciden con lo que nos está diciendo Juan Carlos? Yo sí, maestro. A ver, Juan Carlos, compártenos por qué consideras que es un cuento. Bueno, porque no tiene las enseñanzas de la fábula, ni se basa en algún hecho para explicar algo como la leyenda. Tampoco busca justificar el origen de algo, ni sus personajes son dioses o semidioses como el mito, sino que solo cuenta una historia de ficción. Excelente, excelente, Juan Carlos. ¿Coincides, Ton? Sí, maestro. Bueno, no con las mismas palabras, pero sí estoy de acuerdo con Juan Carlos. Muy bien, Juan Carlos, Ton y seguramente nuestros niños y niñas que nos ven desde casa llegaron a la misma conclusión. No se olviden de anotar las características que identificaron en el cuento. Para continuar, leeremos los tres. Sí, los tres vamos a leer. Presten mucha atención. Ton, Juan Carlos y estudiantes en casa. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Sí. Comienzo yo, ¿les parece? Lo que voy a leer se llama Dánae y Perseo. Primera parte, la profecía de la pitonisa. Acrisio era el rey de Argos y tenía una sola hija, Dánae. Pero Acrisio quería tener un hijo varón. Entonces Acrisio le preguntó a la pitonisa, que era divina, ¿tendré algún día un hijo varón? La pitonisa respondió, no, Acrisio, nunca tendrás un hijo varón, pero tendrás un nieto que te matará y será rey de Argos. Acrisio se asustó mucho por lo que dijo la pitonisa y encerró a Dánae en una prisión que no tenía ni puertas ni ventanas. El dios Zeus observaba a Dánae desde el cielo y se enamoró de ella. Una noche, Zeus se transformó en lluvia dorada y visitó a Dánae para después. Dánae tuvo un bebé, varón, muy hermoso y fuerte. El bebé se llamó Perseo. Un día, Acrisio escuchó que lloraba el bebé Perseo. La pitonisa tenía razón. Acrisio tenía un nieto varón. Acrisio estaba asustado otra vez por la profecía de la pitonisa. Acrisio ordenó que Dánae y el bebé Perseo fueran arrojados al mar dentro de un cofre de madera. El cofre de madera con Dánae y Perseo adentro flotó por el mar algunos días. Dánae y Perseo sobrevivieron a tormentas y grandes olas. Por fin llegaron a una playa del reino de Polidectes. Polidectes era un rey tirano y tenía un hermano muy bueno que se llamaba Dictis. Dictis prefería vivir lejos del palacio, en una cabaña humilde, y trabajar como pescador. Una mañana temprano, cuando Dictis volvía de pescar, encontró un cofre de madera en la playa y lo abrió. Dictis no podía creerlo. Adentro del cofre estaba una mujer muy bella con un bebé. Eran Dánae y Perseo. Dictis llevó a Dánae y a Perseo a su cabaña y los cuidó como su familia. Pasaron los meses y los años. Un día, Polidectes fue a visitar a Dictis. Polidectes vio a Dánae y se enamoró de ella y le ordenó vivir en el palacio. Dánae quería quedarse con Dictis, pero tenía que obedecer a Polidectes porque era el rey.
Danae le dijo a Polidectes que iba a vivir en el palacio solo si Perseo iba al palacio también. Polidectes vio que Perseo era un príncipe joven y fuerte y ya no tuvo tantas ganas de vivir con Perseo en el palacio. Polidectes le dijo a Perseo: quiero que me traigas de regalo la cabeza de Medusa. Todos temblaron de terror. Medusa era una de las 3 hermanas gorgonas. Las gorgonas convertían en piedra todo ser viviente que las miraba a los ojos. El regreso de Perseo. Cuando Perseo llegó al reino de Polidectes, fue al palacio a ver a su madre Danae. Danae había escapado del palacio con el pescador Dictys porque ella no quería casarse con Polidectes. Cuando los soldados encontraron a Danae y a Dictys, los llevaron a la cárcel. Danae y Dictys eran prisioneros. Polidectes estaba con sus amigos en la sala más grande del palacio. Perseo dijo que había cumplido con su promesa y traía la cabeza de Medusa. Todos se rieron porque no le creían. Entonces Perseo sacó la cabeza de Medusa del bolso. Polidectes y todos los que se rieron miraron a Medusa y se transformaron en piedra. Entonces Perseo liberó a su madre y al pescador Dictys. Perseo era el hijo de Danae, que era princesa de Argos, y por eso Perseo solo quería ser rey de Argos. Y la fuente es de García Díaz. Diego, ¿cómo se lee eso, profe? Está bien, ellos coordinaron a fin de cuentas la historia de Danae y Perseo. Es un fragmento nada más lo que leímos y como tú lo dijiste hace rato que me lo compartiste, viene en Mitos y Leyendas del Mundo en lectura fácil. Fue editado en Buenos Aires por Editorial Visibilia en el 2018 y está en las páginas de la 13 a la 26. Muy bien, Ton. Muy bien, Juan Carlos. Niños y niñas que nos ven desde casa, ¿qué tipo de texto es? Maestro, es que aquí es donde me confundo muchísimo. Es que esto sí no sé si es un mito o es una leyenda. Y a ver, vamos a ver, Ton. Según las caracterizaciones que leímos al inicio, es decir, las definiciones que leímos al inicio, ¿qué tipo de personajes hay en uno y en otro tipo de texto? A ver, váyanme contestando. Bueno, en la leyenda, de todo tipo. Y en el mito suelen ser dioses, semidioses y seres fantásticos. ¡Ah! ¡Claro! ¡Entonces es un mito! Claro, porque Perseo es hijo de Zeus. Es decir, que es un semidios. Y hay personajes fantásticos como la Medusa. Por ejemplo, muy bien. En casa, ¿qué otros elementos observarían para diferenciar entre mito y leyenda? Realicen anotaciones en su cuaderno y recuérdenlo. Y si tienen dudas, consulte con su profesor, sus compañeros y, por supuesto, con su familia. Es común confundir un mito y una leyenda, ¿eh? Por eso es importante considerar las definiciones que dimos al inicio. Si bien, como dijimos, no existen definiciones únicas, sí hay características propias de cada tipo de texto y nos pueden guiar para diferenciarlos. Vamos con nuestra última lectura. Recuerden seguir tomando nota. Ton, ¿me sigues ayudando a leer? ¡Claro que sí, maestro! Muy bien, dice así. Una zorra y un puma. El día que Tren y Kai se pelearon, un mapuche fue con sus 2 hijos a buscar pepas de pinos para el invierno. Empezó la tormenta de la gran batalla y el mar empezó a crecer y los ríos a desbordar. Las aguas subieron hasta una roca que servía para salvar a la asustada familia. Tenían que esperar que las aguas bajaran para volver a su hogar. Pero pasaba mucho tiempo. El padre entonces fue a buscar la salida, pero cayó y desapareció en el agua. Los 2 niños quedaron solos y empezaron a llorar y a pedir ayuda. Poco después, un enorme árbol se soltó del suelo y una zorra y un puma saltaron del tronco a la roca donde estaban los niños. Cuando las aguas bajaron, el puma llevó a los niños a su cueva. La zorra les dio de comer y los mostró cómo buscar papas. La zorra, el puma y los niños empezaron a vivir juntos. Por eso los mapuches tienen la fuerza del puma y la astucia de la zorra.
Y ahí viene la fuente, profe. Así es, fuente García Díaz Diego. Y es una zorra y un puma. El título de la lectura está precisamente en el libro de mitos y leyendas del mundo en lectura fácil, Buenos Aires, editorial Visibilia 2018. Y este está en las páginas 13-26, como habíamos comentado. Bien, niños y niñas en casa. Juan Carlos, Ton, ¿qué tipo de texto es este? Me parece que el texto cumple con las características de la leyenda. Habla de cómo la zorra y el puma cuidaron a los mapuches y les enseñaron sus cualidades y habilidades. Se entremezcla la realidad con sucesos fantásticos. Muy bien, Juan Carlos. Mencionemos ahora las similitudes que encontramos en estos textos pertenecientes al género narrativo. Ton, ¿qué nos dices? Bueno, aunque son diferentes, profe, la fábula, el mito y la leyenda y el cuento, pues creo que comparten su estructura porque tienen un planteamiento, un desarrollo y un cierre. Muy bien, Ton. Juan Carlos, ¿y tú recuerdas en qué consiste cada una de las partes que mencionó Ton? Claro que sí, profesor. En el planteamiento se presenta qué se va a contar a lo largo del texto, mientras que en el desarrollo se construye a partir de un suceso de hechos que hacen avanzar la historia y dan continuidad al inicio. Excelente. Solo consideren que en la fábula, la leyenda y el mito, que son textos narrativos más tradicionales, los hechos suelen suceder en orden cronológico, a diferencia del cuento, donde el orden puede alterarse, correr de pasado a presente o dar saltos en el tiempo y el espacio, siempre y cuando permita comprender la historia y su evolución. ¿Y el final, Juan Carlos? Bueno, el final representa la resolución del planteamiento y la relación con lo que acaba de aclarar, maestro Francisco. Las fábulas, mitos y leyendas suelen tener finales cerrados, es decir, es un final inmutable, mientras que los cuentos los pueden tener abiertos a la imaginación del lector, con múltiples posibilidades, donde el lector, a través de elecciones realizadas durante la lectura, opta por una conclusión y, por supuesto, también finales cerrados. Muy bien, Juan Carlos. Eso es cuanto a la estructura. Ahora dime, ¿identificaste otros elementos comunes, Ton? Sí, profe, todos se ocupan de un tema sobre el que trata la historia. Y también tienen una anécdota, que es lo que da origen al texto. Suceden en un tiempo determinado y en un lugar específico. Así es, Tom, precisamente. Y comparten todo lo que han mencionado y también la trama, que son los hechos que encadenados construyen la historia. En la fábula, el mito y la leyenda suelen ser lineal, es decir, los sucesos ocurren en un orden cronológico, mientras que en el cuento puede ser lineal o no, dar saltos en el tiempo, como lo mencionamos anteriormente, o ser paralelo, que es cuando narra los hechos que suceden en un espacio y en otro, en diferentes tiempos o al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. Y otro elemento común que identifiqué, maestro, es el narrador, que es quien cuenta la historia y ayuda a que avance. Por ejemplo, al describir o aportar información sobre los personajes, sobre hechos, lugares, atmósferas y el tiempo, ¿no? Muy buena observación, Juan Carlos. En casa, recuerden que el narrador puede ser de distintos tipos. Omnisciente. Todo lo ve y todo lo sabe, incluyendo qué y cómo se sienten los personajes. O puede ser testigo porque presenció los hechos. Personaje porque participó en los hechos. O puede ser interlocutor porque se narra a sí mismo la historia. Además, recuerdo que dependiendo del tipo de narrador, se utiliza una persona gramatical diferente para escribir. Por ejemplo, el narrador omnisciente cuenta en tercera persona, pues describe una historia vivida por otros. Mientras que el narrador testigo, como está implícito en la misma historia, pues puede hablar en primera persona, cuando se refiere a sí mismo, y en tercera, cuando se refiere a otros. Así es, Juan Carlos. Por su parte, el narrador personaje y el interlocutor suelen utilizar la primera persona, pues son parte de la historia de forma directa. En los textos que trabajamos dominó el narrador omnisciente, ¿verdad? Así es, suele ser el más común en los textos narrativos. Sigamos. ¿Qué otro elemento comparten, Ton? Los personajes, profe, porque son quienes viven la historia y hacen avanzar la acción. Y de ellos recuerdo que hay principales,
que son los que, pues, en torno a quienes giran los hechos y suelen dividirse en protagonista, que es el personaje principal, y oponente o antagonista, y la contraparte del protagonista. Su función es crear obstáculos que el protagonista debe superar. Excelente, Ton. Pero además, si la historia así lo requiere, puede existir más de un protagonista y antagonista y personajes secundarios que acompañan a los principales y colaboran con ellos. Por ejemplo, el aliado que acompaña al protagonista y lo ayuda en todo momento. El ser amado, el que ordena la acción del protagonista. Si existe, es quien detona que el protagonista participe en diversas situaciones y el que se beneficia de ella. ¿Puede existir o no? ¿Hay otro elemento que hayan identificado? En casa, por favor, vayan tomando nota. Sí, maestro, la atmósfera, que según entiendo también es conocida como ambiente y se relaciona con el medio ambiente o el entorno psicológico o emocional en el que se desarrolla la historia. ¿Cierto? Muy bien, Juan Carlos. Para terminar, me gustaría decir que hay un elemento más que suele ser determinante en los textos narrativos y que resulta muy útil observar: el contexto. Porque refleja el tipo de sociedad en que se desarrolla la historia, los grupos la conforman y a cuál o cuáles pertenecen los personajes. Sobre todo en los casos de los cuentos y las leyendas, aunque de todos nos dan información sobre las normas que los rigen y cómo se vinculan los personajes entre sí. Pues, profesor, ha sido una clase muy enriquecedora. Sí, Muchas Juan gracias. Carlos. Sí, Ton, niños en casa, gracias por su trabajo al leer y analizar textos narrativos. Gracias, profe. Me gustó mucho el ejercicio y recordar las características de estos textos. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Francisco. Gracias, Ton. Nos vemos en la siguiente sesión. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Textos Narrativos de Lengua Materna Español de quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.